¿Qué tal, mis amigos? Hoy traigo para ustedes la reparación de un horno microondas Samsung con la siguiente falla. El horno microondas no está calentando. Vamos a necesitar para dar inicio y ver qué nos hace. Ok, vemos ahí el display que ya nos ha encendido. Voy a colocarle un tiempo de 1 minuto 11 segundos y le doy inicio. Que me da el accionamiento como si estuviera calentando, pero no está calentando. Aparte de eso, puedo notar audiblemente de que el ventilador disipador de calor no está girando. Entonces vamos a desarmar y ver cuál es el problema. Antes de continuar con nuestra reparación, voy a hacer esta pequeña demostración para que vean cuál mortal es trabajar con un horno microondas si no se tienen los conocimientos adecuados, o al menos conocimiento de electricidad. Fíjense en lo peligroso que es la manipulación de un horno microondas si está energizado. Por lo siguiente, este transformador es un transformador de alto voltaje, y en este caso la red eléctrica que yo voy a utilizar es 110 voltios y esta bobina la eleva a 2500, 3000, incluso algunos hasta más de 3000 voltios. Entonces voy a hacer una pequeña demostración acá para que lo tomen en cuenta, y si no tienen conocimiento en electricidad es mejor que no toquen el horno microondas. Voy a energizar acá la bobina, la principal, y voy a generar acá un cortocircuito para que vean cuán peligroso es este transformador. Fíjense, como pueden ver aquí, como si fuera una bobina Tesla generando alto voltaje. Así que hago este video en la introducción para que tomen conciencia, y si no tienen conocimiento mejor entreguen el calentador o lleven el calentador de asistencia técnica a un profesional. Ok, teniendo en cuenta la explicación del video anterior donde se explica el riesgo que es manipular un horno microondas si no se tienen los conocimientos adecuados, incluso se pone en riesgo nuestra vida. Teniendo en cuenta eso y tomando las medidas de seguridad, las cuales voy a explicar acá a continuación, vamos a proceder a diagnosticar. Entonces, lo primero que debemos hacer es, como nuestro calentador, como nuestro horno microondas no nos está calentando, vamos a hacer la desconexión de nuestra bobina principal, nuestra alimentación de nuestra bobina. Cuando desconectamos acá, ya la parte de alto voltaje queda fuera de funcionamiento. No hay tanto riesgo, más sin embargo hay que tener cuidado porque aquí vamos a tener siempre tensión de 110 voltios en este caso. Entonces con mi pinza, con mi multímetro, voy a colocar acá mis puntas caimán y voy a energizar el horno. Voy a darle inicio como si fuera a calentar, y esto me va a determinar si me está llegando corriente a la bobina primaria de nuestro transformador. Vemos que allí tenemos 117 voltios. Automáticamente eso descarta la tarjeta electrónica y el relé de salida de potencia. Apagamos, desconectamos nuestra red eléctrica y procedemos a hacer el diagnóstico de los componentes que hacen lo que es producen para que se caliente o generan la calefacción, que es la parte de alto voltaje, que se compone de los siguientes componentes: el transformador de alto voltaje, el magnetrón, el condensador o capacitor y el diodo de alto voltaje. Vamos a proceder ahora a hacer la comprobación de nuestros componentes de la parte de potencia. Entonces vamos a desconectar nuestro magnetrón. Ya tenemos desconectado el transformador en la principal. Desconectamos desde el condensador, desconectamos nuestro diodo y vamos a retirar el diodo y el condensador para que la comprobación sea más cómoda. Al tener este condensador con una pinza o dos tornilladores, hacemos corto en ambos extremos para descargar por si está descargado, perdón. Entonces
vamos a la comprobación. Ya tenemos fuera nuestro condensador, nuestro diodo de alto voltaje, desconectado nuestro transformador y nuestro magnetrón. Entonces vamos a la comprobación del magnetrón. En la escala de continuidad medimos la terminal. Estas terminales deben darnos un valor infinito, como lo está haciendo hasta ahora. Ahora en una de las terminales medimos en función al chasis. No nos tiene que marcar nada. Ahí, como vemos, nos está dando una resistencia. Vamos con el segundo. No nos tiene que medir nada. Ahí nos está dando un valor de resistencia. Entonces ya por aquí tenemos una falla con nuestro magnetrón. Pero vamos a continuar con el diagnóstico. Ahora vamos a comprobar nuestro transformador. De igual forma podemos comprobarlo de dos formas: en continuidad y en la escala de resistencia, en la escala de 200 ohmios. Vamos a hacer la primera comprobación en continuidad. Nos vamos a las terminales de la primera bobina, la bobina primaria, y nos vamos a tener un valor de 0.02. Y nos vamos a la bobina secundaria. Ese valor debe ser el doble. Como ven allí, la mitad de forma negativa. Ahí vemos que tenemos un valor de 0.01. Si lo medimos en la escala de ohmios, de 200 ohmios, va a ser un valor más alto, pero de igual forma la primaria va a tener el doble que la secundaria. Es decir, aquí tenemos 0.8, la secundaria nos debe medir 0.4. Comprobamos. Ahí vemos que tenemos un valor de 0.4 ohmios. Esto está marcando que está de forma correcta. Ahora nos vamos a la terminal que va hacia nuestro condensador y vamos a medir de igual forma, o podemos medir en 200 ohmios o en la escala de continuidad. Tomamos una punta y medimos en función a masa. Vamos a encontrar un valor de resistencia. Ese valor de resistencia oscila entre los 150 y 160 ohmios en la escala de continuidad. Si medimos en la escala de resistencia, vemos que tenemos, vamos a medir en la escala de 200 ohmios, vemos que tenemos una resistencia de 155.9 ohmios. 155.9, 156 ohmios. Tomamos la segunda terminal, no nos debe medir nada. Ahora, si medimos las terminales en función a cualquiera de las de la bobina primaria, no nos debe medir nada. Vamos con la segunda, no nos debe medir nada. Vamos con el terminal de nuestro magnetrón, de igual forma no nos debe marcar nada. Vamos con el otro, medimos, no nos debe medir nada. Por aquí vemos que los valores de nuestro transformador se ven correctos. Ahora vamos con la prueba de nuestro capacitador. Nos vamos a la escala de capacitancia. Este es un capacitador de 0.91 microfaradios, más o menos 3%, y nos vamos a la escala de capacitancia. En este caso yo voy a medir en la escala de 2 microfaradios. Recuerden haber descargado su condensador. Entonces comprobamos. Vemos que tenemos un capacitador de 0.935 picofaradios. Si lo medimos en la escala de 100 micro, vemos que el valor es 0.08 microfaradios y un capacitador de 0.91. Este capacitador está bueno. Ahora vamos a comprobar nuestro diodo de alto voltaje. Este diodo tenemos tres formas de medirlo. A diferencia del diodo común, este no lo podemos medir en la escala de diodo. Como este es un diodo de alto voltaje, tiene una resistencia muy elevada. Por eso tenemos que medirlo en la escala de 200 mega ohmios. Vamos a hacer la comprobación. Colocamos los terminales y medimos. Como pueden ver aquí no me marca nada. Como el diodo común, en la medida de su valor, o el diodo común conduce hacia un lado y hacia el otro lado no conduce. Entonces si invertimos las puntas me debe dar un valor. Como pueden ver allí, me da un valor de 11.7 mega ohmios. Este diodo está bueno. El valor de resistencia de estos diodos de alto voltaje va a variar dependiendo de la capacidad de cada horno microondas. Yo tengo acá, para comprobar, para hacerle una demostración,
3 diodos diferentes al que ya acabo de medir. Vamos a comprobarlos. Estos diodos están buenos. De un lado nos mide ahí vemos 11.6 mega ohmios. Si invertimos las puntas, no nos tiene que medir. Vamos con otro. De un lado nos mide. Si invertimos las puntas, no nos tiene que medir. Ok, no tiene que medir. Entonces estos diodos son buenos. Vamos con el tercero. De un lado no nos mide. Si invertimos las puntas, nos tiene que medir. Este es un valor mucho más alto que los que hemos medido anteriormente. Como les dije, el valor de cada diodo dependerá de cada potencia de cada horno microondas. La otra forma de comprobarlo es en la escala de continuidad, para verificar que no estén en corto. No nos tiene que marcar nada, o sea, no nos tiene que dar el pitido, porque si esto sucede, nuestro diodo estaría dañado. Comprobamos otro, vemos que no nos marca nada. Comprobamos otro, vemos cómo no nos marca nada. Comprobamos otro y vemos cómo no nos marca nada. Si esto fuera el resultado de uno de los diodos, ese diodo automáticamente está en cortocircuito. Ahora, hay una tercera forma de medirlo, que es la que yo considero que es la más segura, y lo voy a demostrar ahora. Ok, voy a bajar un momento nuestro horno microondas, luego seguimos para mostrarles cómo probar nuestros diodos de forma más segura. Ok, para esa prueba vamos a necesitar algo muy sencillo, como una bombilla y una conexión para nuestra red eléctrica. Fíjense que la tengo acá sin el zócate o sin el conector de la bombilla, para que puedan visualizar cómo va la conexión. Fíjense que es algo sencillo. Una línea va a la base de nuestra rosca y la otra línea va a la otra. Ok, con nuestra bombilla vamos a probar cada diodo. Como les expliqué, es una conexión sencilla. Yo conecto acá, automáticamente nuestro bombillo va a encender. Entonces, cuando yo abro aquí, abro el circuito, y es acá donde voy a conectar nuestro diodo para la comprobación. Vamos a conectar en un extremo nuestra alimentación y en el otro extremo el terminal de nuestro bombillo, y conectamos. Entonces fíjense en cómo enciende el bombillo, pero generando una baja intensidad de iluminación. Fíjense que si yo saco el condensador, el diodo automáticamente aumenta la intensidad de iluminación. Si coloco donde está nuestro diodo, baja la intensidad. Entonces nuestro diodo de alto voltaje lo que hace es que genera una caída de tensión, o sea, se come, por decirlo así, cierta cantidad de corriente, y por eso nuestro bombillo se aprecia con menor luminosidad. Entonces conectamos el segundo, colocamos acá y vean cómo la intensidad baja. Si yo coloco aquí, automáticamente la iluminación es más alta. Si yo lo coloco de la forma contraria, a pesar de que el diodo común conduce energía hacia un lado y hacia otro no, vean que en este caso en el diodo de horno microondas nos va a funcionar de ambos lados, a diferencia del diodo común. Entonces vamos con el segundo, comprobamos acá, invertimos, vamos con el cuarto, comprobamos, invertimos, comprobamos, y esta es la mejor forma de comprobar nuestro diodo de alto voltaje. Ahora fíjense, ahora vamos a hacer la comprobación con nuestro multímetro, utilizando la misma alimentación. Voy a colocar aquí mi terminal neutral y en el otro extremo para medir el voltaje que nos genera con nuestro diodo. Si medimos acá, vemos que tenemos un voltaje de 0,61 voltios, o sea 61 voltios. Si medimos en la parte de atrás, vemos que tenemos un voltaje de 118.
medimos acá 0,61 voltios, 61 voltios. O sea que podemos calcular o estimar que este diodo se está consumiendo un 40% del voltaje. Vamos a comprobar otro diodo. De igual forma, medimos acá, tenemos un voltaje de 0,61, medimos detrás 118, vamos a invertirlo, medimos nuevamente 0,63, 0,62, medimos detrás 119 voltios. Vamos con el próximo, medimos, tenemos 0,60 voltios, medimos sin el diodo 118, 119 voltios. Vamos con el próximo, medimos acá con nuestro diodo 0,60 voltios, medimos sin el diodo 118 voltios. Entonces, bueno, ahí tienen varios métodos de cómo comprobar su diodo de voltaje. Continuamos con la reparación del horno microondas. Ok, continuamos con la reparación o el diagnóstico de nuestro horno microondas. Después de haber hecho la comprobación de la salida de potencia de la pared electrónica, de la bobina, de nuestro transformador, de nuestro condensador, de nuestro diodo de alto voltaje, toca desarmar lo que es el magnetrón. Vamos a sacarlo y hacer una comprobación visual, ya que con la prueba con nuestro multímetro nos está dando un valor incorrecto, un valor de cortocircuito. Entonces posiblemente esto sea nada más el problema que tiene nuestro horno microondas. Esto ya fue reparado anteriormente. De hecho, este magnetrón no es el correcto de este horno, de hecho no encaja en la base original, y lo que hicieron fue sobreponerlo. Entonces, si podemos ver acá, vemos que aquí tenemos que hubo un cortocircuito. Chequeamos nuestros imanes. Aquí podemos ver que tenemos un imán que está roto, a pesar de que nuestra punta, bueno, ahorita no recuerdo el nombre de nuestra punta, no se ve quemada, no se ve averiada, pero nuestro magnetrón está dañado porque ya vemos que nuestra bobina está haciendo contacto con la masa o con la carrocería. Yo tengo acá uno que es de prueba, vamos a comprobarlo para que vean que la bobina principal nos da infinito, pero en función a chasis o masa no nos da ningún valor. Entonces vemos que los imanes no están dañados, que nuestra punta no está dañada, y bueno, este es un magnetrón que tengo yo para prueba. Este no me va a servir para este horno, a menos que lo haga sobrepuesto mientras hago las pruebas. Bueno, vamos a colocarlo y hacemos las pruebas. Vamos a ver cómo lo fijamos acá y vamos a probar. De todas formas, para poder ponerlo operativo hay que buscar, indagar de acuerdo a la matrícula de este horno cuál es el que le corresponde a él para que pueda funcionar en óptimas condiciones. De todas formas, temporal para probar, yo voy a colocar este y vemos el funcionamiento. Ok, mi gente, para verificar que nuestro horno microondas, ya con las pruebas realizadas y que el problema era nuestro magnetrón, voy a colocar el magnetrón que yo tengo acá ahorita disponible como prueba, cosa que no es el que corresponde para este horno. Lo estoy sobreponiendo simplemente para mostrar que el horno microondas calienta. O sea, va a ser una prueba rápida porque no lo puedo dejar mucho tiempo funcionando porque se me puede dañar, tanto porque no cae bien en su base, porque este horno microondas es de mayor potencia a la que debería recibir este magnetrón, y que la absorción de temperatura de aire mediante el disipador de calor no le pega directamente porque obviamente no es el magnetrón que él lleva. Más sin embargo, puedo probar en un tiempo bastante corto. Tenemos aquí nuestra pinza amperimétrica. Voy a identificar la línea que viene desde la alimentación de nuestra red eléctrica, que viene hasta acá, para comprobar el consumo de nuestro magnetrón transformador. Entonces voy a energizar, voy a darle inicio
y vean cómo tengo un consumo de 3 amperes y aumentando. Voy a desconectar. Ahora voy a medir directamente el consumo que va a la bobina de nuestro transformador para verificar el consumo que está generando lo que es la parte de potencia. Voy a conectar, voy a dar inicio y enciendo. No sé si pueden apreciar allí que tengo un consumo de inicio de 12 amperes y aumentando progresivamente. ¿Por qué? Porque nuestro transmagnetrón no es el que aplica para este horno microondas. Este ha sido todo por esta parte. Y una observación: supongamos que desconectamos nuestros cables de nuestro transformador, de nuestro condensador, y luego no sabemos dónde va. Pues entonces aquí tenemos una forma fácil de determinar cuál es el cable que va en la terminal donde se encuentra el diodo de alto voltaje. Recuerden, manipular desconectado, y si vamos a manipular nuestro capacitador, desconectar con una pinza, hacer corto para ver si está cargado, descargarlo. Entonces con nuestro multímetro en la escala de continuidad o de resistencia, en la escala de 200 ohmios, en este caso lo voy a hacer ahorita en la escala de continuidad, vamos a identificar nuestras dos terminales que van a nuestro capacitador. La terminal que nos da resistencia en función al chasis, como lo ven acá, es la terminal que va en nuestro condensador fuera de la terminal del diodo de alto voltaje. Entonces automáticamente la otra terminal es la que va en conjunto al pin del diodo de alto voltaje. Recuerden, la que nos mide en función al chasis es la que va en la terminal sola, y la que no nos mide en función al chasis es la que va conectada donde va conectado el diodo de alto voltaje. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo o hablando en un próximo video. Hasta luego.